Yo sé que tú eres recontra fan de los G.I. Joe, mi hermano. Sí, Yo sé que también te gusta el universo Motu. por supuesto. Y este tipo de combinaciones entre figuras, yo sé que te fascina. Sí, Es por eso que el día de hoy tenemos un custom de G.I. Joe, pero hecho en una figura de Motu. Tú ya sabes, yo soy Cristian King, el customizador Marvel. Y bienvenido a un episodio más de Custom Factory. Así es, mi hermano, como escuchaste, nos pidieron ya hace un buen tiempo construir a base de un Anti-Eternia He-Man un Destro líder. Destro, el proveedor de armamento de los Cobras. Obviamente los Cobras de los G.I. Joe, mi hermano. El día de hoy además, recuerda, tenemos un scouting bastante simpático, el que espero te guste, y el custom como siempre. Este scouting empieza en la avenida Emancipación 490. El día de hoy mucha gente me ha estado preguntando por herramientas y ese tipo de cosas. Ya tengo un video donde cuento qué tipo de herramientas uso, pero acá hay un tema importante. Últimamente estoy trabajando con masillas, con epóxica, cerámica al frío, así es que quiero conseguir espátulas, quiero conseguir pinceles y una serie de cosas para poder hacer mucho más fácil el trabajo. Un tema importante y a resaltar, sí, para que lo tengas muy en cuenta, como muchos de los que ven este programa no son de Perú, no voy a hablar de marcas en especial. Simplemente voy a ir mostrando lo que voy consiguiendo para que tengan una noción, una idea de qué ir consiguiendo también ustedes. Mi primer punto va a ser en esta avenida, en donde voy a buscar espátulas y ese tipo de artículos que usan los dentistas para modelar cosas muy, muy precisas. Mira qué suerte, a la primera tienda donde entré encontré un montón de espátulas y a un super precio. Claro, las que he comprado yo son las más baratas del mercado. Me costaron más o menos $1.5 cada una. Y ya en el taller te lo muestro a detalle. Recuerda, esto es en la cuadra 4 de Avenida Emancipación. Ahora voy a dirigirme hacia Mesa Redonda para ver si llego a encontrar estos pinceles de goma que necesito y masilla epóxica. Si no encuentro en este lugar, voy a terminar yendo hasta Polvos Azules. A la espalda de Polvos Azules hay un lugar donde puedo encontrar masilla epóxica, hasta donde tengo entendido. Me encuentro en Mesa Redonda. ¿Dónde voy a ir a buscar primero? Mi primer punto va a ser la Escuela de las Bellas Artes. Va a ser una escuela de arte. Debe tener tiendas que vendan este tipo de cosas alrededor. Quiero mostrarte algo. Siempre suelo pasar por esta tienda, pero nunca he grabado. Me encanta porque es una tienda donde venden ropa, ternos, camisas, pero cuenta con una muy bonita colección en la vitrina. Dale una mirada al He-Man. Este es el He-Man que te viene junto al Superman. Lo saco porque los precios son amarillos. Y a este Skeletor, sentados cada uno en su gato. Mi hermano, estos clásicos son hermosos. Dicho hecho, Girón Ayacucho, he encontrado bastantes lugares donde encontrar este tipo de material. Así que vamos a darnos una vuelta para buscar estos pinceles y obviamente la masilla epóxica. Dado que no terminé encontrando ciertos elementos que necesito en el centro de Lima, me vine a una especie de centro comercial, es una ferretería gigantesca, que creo que hay en todos los países, a buscar lo que me falta, que son las esponjas, las lijas esponjas, que son estos paños que también te sirven como lija, bueno, entre pinturas y un par de cosas más que suelo utilizar. Sabes que esta marca yo siempre la recomiendo, Rust-Oleum, para lo que es customs. Usualmente compro la pintura transparente, no sé por qué tiene una X acá. Transparente mate. Mira,
esta esponja Scotch Brite que te sirve también como lija, o sea, es útil. No es una lija, pero te ayuda a lijar un poco la plastilina epóxica. Y aparte se moldea, eso es lo bueno. De esa manera acaba nuestra faena para obtener materiales. Llegando al taller te muestro a un poco a detalle todo lo que hemos conseguido entre ayer y hoy. A ver, empezamos con todo lo que hemos conseguido para esculpir. De por sí estoy bastante contento porque conseguí esto de aquí, que son espátulas para dentista. Tú te preguntarás, habiendo espátulas especialmente para este tipo de cosas, ¿por qué compré las del dentista? Hace mucho tiempo compré las espátulas que son para esculpir, pero muchas no las terminé utilizando y terminé obsequiándolas porque las espátulas eran demasiado grandes para las cosas minuciosas que yo hacía. Tengamos en cuenta que estaba aprendiendo o intentando hacer customs en esa época con cierta precisión, pero me era muy difícil acostumbrarme a espátulas grandes. Ahora más o menos que estoy empezando a manejar de diferente manera el material, pues creo que sí podría trabajar con ellas, pero quiero que veas lo pequeñas que son estas piezas y me van a permitir realizar un mejor trabajo. Además, la agarradera me parece muy fácil de sujetar. Conseguí esta que son dos puntas planas, dos puntas chatas. También conseguí esta de acá que es una punta y acá es una espátula. En verdad tengo como 3 espátulas. Esta espátula grande me encanta, no sé en verdad qué uso le voy a terminar dando. Todo esto de acá vamos a encontrarle a fin y al cabo un uso real para cada tipo de cosas. Te digo la verdad, esta punta hacia abajo no sé si me vaya a servir, pero sí me serviría esta punta de frente. Vamos a ver si por ahí también le hago un limado o un cambio. Asimismo, estos martillitos para lo que son ojos y darle forma a las orejas, etcétera. Así es que por esta parte estoy muy contento con por fin haberlo conseguido. Y en el centro de Lima, junto a Bellas Artes, conseguí pinceles de goma. Estos pinceles de acá se ven excelentes, pero acá hay un tema, es que nuevamente volvemos al mismo caso de las espátulas que te conté hace un rato. Estos pinceles son demasiado grandes. Los compré porque al fin y al cabo me van a servir en algún momento, pero de igual manera me fui a otro lugar, a Sílica Moldes, en donde conseguí los pinceles que son mucho más pequeños, puntas mucho más pequeñas, depende del tipo de trabajo que vaya a hacer. Ya tengo el tipo de pincel. Y con esto va a ser mucho más fácil empezar a darle forma al custom en líneas generales. Además, para irnos muy lejos, ¿qué otra cosa compré? Alcohol. Terminé comprando alcohol porque la persona que me recomendó dónde conseguir todos estos aditamentos me dijo que la masilla epóxica se puede trabajar mucho mejor si es con alcohol. O sea, si quiero darle la forma de algo, remojo en alcohol y voy dándole la forma. No sé qué tan cierto será eso, pero igual te lo cuento. Eso lo vamos a poner en práctica quizás en futuros episodios. Además, hace poco tiempo conseguí esta lija esponja, que es fabulosa. Es una esponja, pero con textura de lija, que esto de acá en las últimas veces que he estado usando es, no chicos, no saben, es fantástico y me es sumamente útil, además de las lijas al agua con que ya cuento y la plastilina epóxica. Actualmente con la chinita compramos en verdad bastante plastilina epóxica, pero estamos empezando a buscar más marcas. No digo que me vaya mal con esta plastilina que no tiene marca, pero hay trabajos que a veces veo que modelan la epóxica de una manera fantástica. Esta de acá se puede modelar, pero no me permite estirar ciertas cosas. A veces se quiebra cuando lo estoy trabajando, ¿no? Y tengo nuevamente que masillar esa parte y eso a mí no me gusta. No digo que quizás sea por la epóxica, más bien también puede ser porque como estoy aprendiendo a utilizarla, la mezcla no haya sido correcta. Así es que quiero empezar a aprender bien y quiero tener muchas plastilinas diferentes por el simple hecho de probar el material y cuál es la mejor calidad. Bueno, ya compré cosas como pegamentos, cuchillas, entre muchas otras cosas más. Y por último, pero no menos importante, estas lijas que te decía. Mira, son esponjas, al igual que esta, que son para en verdad sacarle el hollín a las ollas.
Esto de acá te es súper útil. ¿Por qué? Porque al momento que estás lijando, limando alguna superficie, especialmente la epóxica, esto de acá te ayuda a que tome la forma de lo que necesitas. Esto de acá lo consigues en cualquier ferretería. Igual esta esponja guinda de Scotch-Brite, la cual cumple exactamente la misma función de lijar y amoldarse a las formas que necesites. Ya anteriormente hice un video donde te muestro las herramientas que suelo usar para hacer todo tipo de trabajos. Estas herramientas se enfocan un poquito más a esculpir, pero tú ya sabes que trabajo con diferentes tipos de pintura color model, game color. Si quieres saber, mi brother, dónde compro las pinturas, yo las compro en Día de Juegos, que te estoy dejando por aquí el programa número 100, donde detallo dónde consigo las pinturas, cuánto me cuestan, etcétera. Lamentablemente este programa lo estoy grabando días después de haber hecho el custom, así es que tengo muchas ganas de usar las herramientas, pero no creo que las vaya a usar para el destro que viene a continuación. Lamentablemente hoy día no te voy a mostrar plástico, porque el objetivo del pequeño scouting del día de hoy era que veas un poco el tipo de herramientas que estoy consiguiendo para poder empezar a realizar un mejor trabajo para el canal, o eso esperamos. Así que sin más ni más, nos vamos al custom. Espero te agrade, mi hermano. Recuerda pues, nos ayuda mucho que nos dejes un like y o compartas estas cosas tan bonitas. Yo, customizador, he quedado absorto de tantos lugares que has recomendado a los pobres nenes cuarentones y calvos. Lugares donde van a comprar sus elementos punzocortantes. Ya caíste. Ahora sí, tengo toda la evidencia necesaria para ir donde la policía. Y cancele a este señor distribuidor de elementos punzocortantes. Allá vamos con todo. Mi hermano, el día de hoy entonces trabajaremos este Destro Leader a base de ¿qué figura? Del Anti-Eternia He-Man, una figura que últimamente se ha vuelto bastante común conseguir por aquí. Me la ha traído mi amigo Eduardo Evo Aguirre, que me ha pedido este trabajo, esta labor. Pero de esta pieza completa creo que no va a salir un Destro, dado que tiene diferentes partes que no me van a ser muy útiles. Pero yo tengo a mi brother, mi chochera, mi causa, mi cápsula, Alison Vázquez de Pineapple Art Perú, el cual yo ya hablé con él y me dijo: no te preocupes, customizador, yo te voy a conseguir unas piecitas para que esta figura quede mucho, pero mucho mejor. ¿Y para qué te la hago larga? Mi hermano de Pineapple Art Perú no solamente me ha enviado unas piezas para este esto, sino también un regalito que quiero compartir contigo, que fue una edición especial del Tortupalooza. ¿Y qué cosa es? Es un imantado esculpido por sus propias manitos de un Batman tortuguero, un Batman Tortugas Ninja. Gracias, mi brother, este detalle siempre se agradece. Esto de aquí va a ir aquí, donde van todas mis piezas imantadas. Mira qué hermoso, qué bonito. Continuando con el custom, mi brother nos ha mandado una cajita con diferentes piezas para hacerlas calzar dentro de esta figura, para que se vea mucho más real. Y mira, me he impreso diferentes medidas. Esta cabeza parece ser, ha salido con un error, pero ¿tú crees que mi brother lo va a dejar ahí? No, mi hermano. Él lo que me ha hecho es esta cabecita y se ha dado el tiempo de armarle todo este cuello. Es un gol, realmente es un gol. Agradezco un montón, mi hermano, el tiempo que te has dado para poder hacer esa chamba. Además de encontrar piernas, encontrar los bracers de dos tamaños, dos medidas distintas para que pueda probar cada una de ellas, la que mejor le quede. El arma, la pistola y unos zapatos. Los zapatos no sé si los voy a usar, porque adentro tengo unos pies que ahorita te los voy a enseñar. Vamos al taller para empezar este súper trabajo. Mira, en lo personal, a mí los customs de Motu me fascinan, me parecen geniales. Ya hace un tiempo he tenido este trabajo acá, solamente estaba esperando de que me lleguen todas estas piezas para poder empezarlo. Tú ya has visto esta figura múltiples veces en el canal, he hecho una que otra cosita por ahí. Tengo pendiente un custom Anti-Eternia Battle Armor y puños goleadores, pero con esta figura de Anti-Eternia, que lo haré en algún momento. Un tema importante son las piernas. Estas piernas de acá son de estos luchadores que han salido con el mismo diseño de Master of the Universe. Mira, es más, las piernas le calzan perfectamente. Lo que voy a utilizar acá son las botas y esta parte del pantalón, porque el taparrabos obviamente no se debe ver absolutamente nada bien.
Esta parte vamos a terminar pintándola de negro. Además, quitarle las piernas, o mejor dicho, reemplazarle las piernas. Para poder realizar eso voy a tener que hacerlo con agua caliente. Va a ser mucho más fácil quitarlo. La parte de la cabeza voy a hacerla calzar al final. Mira, perfecto, preciso. De igual manera voy a tener que crear por ahí, masillar de alguna manera la cabeza para que no se esté saliendo cuando quiera. Pero ya de por sí se ve bastante bien. Igual voy a tener que pulir la parte de los brazos para hacerle calzar estas piezas. Mira, tengo una pieza grande que esto va a calzar ahí. Y voy a ver la manera de poderle meter la mano y que quede bien. Y un detalle importante que vamos a tener que hacer acá es esta cuellera que tiene Destro. Es una cuellera relativamente grande, que eso lo vamos a hacer con epóxica. Le vamos a dar algunos detalles y empezar a pintar. Mi hermano, espero que este custom quede como lo tengo dibujado en mi cabeza. Vamos con todo. Si eres seguidor del canal, ya anteriormente te he mostrado esta técnica de agua caliente. El agua caliente lo que hace en estas piezas es ablandarlas un poco. Termina ablandándolas para que sea mucho más fácil extraer estas piezas. Una vez las piezas estén lo suficientemente calientes, las extraemos de manera sumamente fácil y sencilla. Ten cuidado de quemarte al momento de hacer esto. Y ahora simplemente colocar las piernas. ¿Por qué reemplazo las piernas? Quizás te estés haciendo la pregunta. ¿Por qué no trabajo con estas piernas que ya tenía? Total, está casi listo. Porque las piernas, al ser plástico color negro, si yo pinto esta figura de aquí, al momento de moverlo mucho, de posarlo, lo que va a hacer, se va a empezar a despintar y se va a notar. En cambio, al ser plástico color negro, al momento de posarlo y moverlo, no se va a notar, va a ser como si fuese la pieza original. Lo mismo hacemos con los zapatos. Ya va cogiendo forma de personaje, ¿te das cuenta? Voy a trabajarlo con estos brazos, que estos brazos vienen a ser de los villanos. Este brazo en especial es de Ninjor. ¿Por qué razón? Porque este brazo me lo voy a guardar para hacer un custom de Anti-Eternia Battle Armor o Anti-Eternia Puños Goleadores, dado que ahorita por Navidad deben estar baratos. Contamos con unas piezas las cuales van a calzar perfectamente. Quiero que lleguen justamente hasta toda la parte roja. Lo que voy a hacer para que pueda encajar, porque no encaja, es limar, pulir. Para eso vamos a usar primero una lijadora para quitar todo el excedente. Otra recomendación al momento de hacer este tipo de trabajos es calcular muy bien la medida. A veces te puedes pasar y eso va a ser molesto. Si te pasaste al momento de limar, no te preocupes porque aún puedes masillar las partes que hayas raspado o arañado. En este caso lo he hecho a la medida que necesitaba. Eso creo que ya es por experiencia. Lo colocas y te das cuenta que ya va cogiendo mucho mejor forma. Pero creo yo, todavía voy a meterlo un poco más. Lo voy a forzar para que las manos puedan entrar, porque mira, si lo coloco ahí, la mano queda muy lejos, no va a enganchar. Llega el momento de masillar. El personaje de Destro tiene un cuello por acá, un cuello bastante grande, el cual voy a modelar con masilla epóxica. El tema es que aquí solamente voy a tener que valerme un poco de habilidad para poder darle bien la vuelta al cuello y realmente que se vea como si fuese parte del personaje. En lo personal, no busco que el cuello sea muy ostentoso, muy grande. Quiero que luzca a una medida razonable para que, no sé, siempre me ha parecido un poco raro, un poco ridículo esa parte del traje de Destro. En las últimas figuras he visto que se lo han rebajado, se lo han hecho mucho más pequeño y ese estilo me gusta. Además, otro detalle que tengo que hacer es un cinturón. Lo bueno es que Allison me ha impreso la hebilla del cinturón también. Esto va a estar precioso. Esta figura va a quedar muy muy bonita. El acabado de la bota original de Destro es una bota de metal. Voy a pintar esta bota color metalizada, pero no le voy a quitar los pasadores para... Además, los pasadores se los voy a pintar de negro metalizado porque tengo total libertad creativa para poder diseñar esta figura. El hecho de empezar a modelar con la cabeza es importante, en este caso, ¿no? Es importante porque si empiezo a modelar sin esta, lo más probable es que empiece a crear un espacio muy pequeño y cuando todo esto seque y quiera meter la cabeza, no vaya a entrar del todo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a empezar a darle la forma que necesito
y empezar a cortar lo que en verdad no sea necesario para esta figura. Mientras va secando la parte de arriba, voy a hacer el cinturón. Para el cinturón voy a utilizar esta pieza, pero esta pieza ha venido dentro de la impresión con un pequeño hueco para poder colocarle una pita de plástico. Eso ahí se lo voy a extraer. La forma está completa. Lo que vamos a hacer ahora es pintarlo todo con spray mate transparente. La cabeza la voy a pintar por separado porque la cabeza tiene que ser color cromo. Ya hace unos buenos meses había comprado pintura cromo para pintar un halcón galáctico, así es que esa me va a servir para la cabeza. Mientras voy dejando secando todo esto de aquí, me pongo en el cuerpo. Siempre lo óptimo es pintar las partes claras primero. En este caso estamos hablando de esta parte que debería ser roja. El color que voy a utilizar es color carne marrón. ¿Por qué trabajo primero con carne marrón y no rojo? Porque carne marrón me va a servir para trabajar, para hacerle toda la parte oscura, toda la parte de sombreado a este gran cuello. Además recordemos que esta parte también es color piel. Pasamos a carne media. Carne media con pincel seco. Técnica pincel seco, mi brother, para trabajar todo lo que viene a ser la piel. Exactamente con la misma técnica voy a trabajar todo este cuello. Para lo que es el cuerpo es negro, ya, está bien. Igual vamos a nuevamente resaltar todas las partes negras con exactamente el mismo color, con un negro mate. Los demás colores metalizados los voy a trabajar con color metal. El color cromo me ha servido para todo lo que es la cabeza, pero todavía tiene cositas blancas que no me gustan. Esto lo voy a solucionar con el metalizado, pero ya por lo menos tengo la base. Un consejo muy, pero muy útil que te voy a dar, es algo por el cual me suele escribir muchas personas, es que la laca no siempre soluciona o protege, ¿no? La gente piensa que la laca va a proteger el trabajo de tu figura. No siempre es así. Debes tener en cuenta las partes que son suaves dentro de una figura. Siempre va a reaccionar mal con el laqueado o con algunas pinturas en spray y te va a quedar pegajoso. Ese pegajoso se va a quedar ahí por siempre, a menos que tengas que borrar, o sea, limpiar, lavar nuevamente la figura, quitarle la pintura y volver a hacer el trabajo. Ten mucho cuidado con eso. Por ejemplo, en este caso, laqueé la figura al inicio porque sé que este plástico es resistente. Lo que no es resistente es la armadura. Anteriormente ya he pintado armaduras, pero le he dado otro tipo de proceso con pinturas acrílicas para que no se quede pegajoso. Recuerda que hay plásticos que, como se suele decir, respiran. La vez pasada que limpié mi vitrina, no sé si viste mis directos donde limpio mi colección, me encontré con varias figuras ya que estaban pegajosas, sin custom. Ojo, ¿eh? Puedes limpiarlo con alcohol isopropílico, puedes limpiarlo con jabón y agua, con desengrasante, lavaplatos, con eso de ahí. Hay un tema con el cromo. El cromo es una pintura que se debe trabajar con mucho cuidado. Usualmente el cromo siempre se deja secando un buen rato. Dependiendo qué tipo de plástico sea, tú vas a coger la figura y se va a quedar tu huella digital pegada. Tiene que ser solamente una pasada, no puedes darle más pasada para que eso no ocurra. Pero el cromo al corto tiempo se vuelve blanco y eso a mí nunca me ha gustado. Como ya tengo la base sobre la cual he pintado, voy a repasarle con pintura acrílica metalizada en la cabeza. Mira, para que la cabeza pueda entrar perfecto, voy a pulir un poco más el interior.
Con la técnica de ojos que ya te he enseñado en Escuela de Custom, si quieres ver cómo pintar ojos de una manera fácil, anda mi video que te dejo por aquí de Escuela de Customs, cómo pintar ojos. Mira, primero vamos a darle color negro. Destro de por sí tiene los ojos negros. Lo que tiene blanco es la pupila. Mira, Destro tiene una cadena de metal, una cadena de oro. He rescatado esta cadena que tenía de un custom que había hecho hace mucho tiempo, pero tiene un color rojo al centro. Esto va a ser facilísimo restaurarlo, dado que tengo pinturas metalizadas. Con estas pinturas metalizadas, lo que vamos a hacer es repintar esta cadena y sacarle un color mucho más brillante. Luego lo que vamos a hacer es, voy a abrir uno de estos eslabones y lo voy a enganchar para que la cadena pueda cerrar perfectamente. ¿Cómo abro ese eslabón? Fácil, puede ser con un alicate, puede ser a presión. Listo, mira. Con esto de acá he abierto el eslabón, lo enganchamos y ahora lo cerramos. Ya tengo la cadena para el Destro lista, preparada para ponérsela. Igual voy a hacer con la pistola de Destro. La pistola de Destro es color oro. Mi amigo, mi chochera, mi causa, mi cápsula, nos ayudarías un montón, no solamente dándole clic al video y compartiéndolo, sino también comiéndote un poquito de la publicidad que te ponen al inicio de cada video. Dado que esto nos ayuda a monetizar un poquito más y poder conseguir mejores cosas para que los videos sean más bonitos. Además te cuento que tenemos mucho más redes para que disfrutes. Tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestro Facebook, tenemos de todo un poco, hasta un TikTok tenemos. Así es que sin más ni más que decirte, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Más, no entiendo por qué el customizalo se pone a hacer tonterías en internet. Todo muy bonito con tus customes, todo muy bonito con tus customes, pero, ¿por qué no te compras otro color de carro? Soy terrible. ¡Ja! ¡Ya te atraparé! ¡Balbaján! No. Todos se equivocan con esas cosas que dicen. Escúchame bien, me estoy portando bien. Sí. Ese John Joe quedó. ¡Ay! Yo quiero 4, por favor, para el Navidad. ¡Ay, qué bonito! Continuemos nuestro scouting. Nuestro scouting para buscar la figura perfecta para el nene. ¡Vamos, pastores! Vamos a ver. Vamos a ver al